Le damos la bienvenida a todos los que nos están viendo a través de nuestra plataforma de YouTube. Le damos la bienvenida a esta familia y si este mensaje es de bendición a tu vida, te invitamos a que lo puedas compartir con tus amigos. No te lo quedes, no te lo guardes, compartirlo con los demás y esperamos que sea de bendición a tu vida. Hay una pregunta que es la cual tú titula de alguna manera este mensaje. Es una pregunta que yo se la hice muchas veces a Dios, ¿sí? Por lo general la he hecho en los momentos más difíciles de mi vida, en las circunstancias más complicadas. Y la pregunta que le hice muchas veces a Dios es: ¿dónde estás, Dios? ¿Dónde estás, Dios? ¿Cuántos de ustedes alguna vez le preguntaron esto? Bien, Alexia. Yo le hice muchas veces esa pregunta a Dios. Créanme de que si hay una persona incrédula en este lugar, soy yo. Si hay una persona que ha perdido la fe y la esperanza en Dios, he sido yo. Si hay una persona en este lugar que ha dudado de la existencia de Dios, he sido yo. Es una pregunta que muchas veces la hice cuando la vida me ha golpeado muy fuerte, ¿sí? Hay veces que las circunstancias que atravesamos son tan complicadas que hasta te hace dudar de Dios. Te hace dudar de que haya un Dios que esté por encima de todo, porque uno ve lo que está pasando, una injusticia, un problema que con nuestra fuerza no lo podemos resolver y entramos en esta crisis, ¿no? Cuando, por ejemplo, recibo la peor noticia de la vida, un diagnóstico, por ejemplo, que uno de esos diagnósticos no los recibe como recibe un diagnóstico de una pataleta al hígado, de una gripe, de una angina. Cuando de pronto el doctor te dice: mira, hemos hecho los análisis y hemos detectado un cáncer, hemos detectado, no sé, un tumor, nos dio en tus análisis positivo para VIH, para SIDA. Diagnósticos que cuando los recibimos, las cosas ya no vuelven a ser de la misma manera, o al menos por un tiempo. Son de esos diagnósticos que cuando nos dicen en cuestión de segundos, pero esos segundos son los peores de nuestras vidas y a partir de ahí arranca toda una odisea. Quienes han tenido familiares que quizás en algún momento se han enfrentado a esto sabrán. Cuando perdemos a alguien o perdemos algo, cuando perdemos un ser querido, cuando perdemos algo económico, cuando tenemos una ruptura en algún noviazgo, en algún matrimonio, en alguna amistad, cuando sentimos desprecio por parte de los demás, cuando estamos en un entorno en donde la gente constantemente nos desprecia, nuestro laburo, el colegio, la familia. Muchas veces la familia es el lugar donde más desprecio recibimos. Fracasos. ¿Cuántas veces ante los fracasos de la vida le preguntamos: ¿dónde estás, Dios? ¿Dónde estás? ¿Dónde estuviste cuando pasó lo que pasó? ¿Dónde estuviste cuando en mi cuerpo se empezó a generar eso? Aún en lo silencioso de mi cuerpo, y de pronto hago una placa y mi cuerpo se enciende como un arbolito de Navidad, saliéndome un tumor o algo maligno. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Dios? Cuando las circunstancias que vivo no son las respuestas a lo que yo he sembrado, por ejemplo. ¿Cuántas veces hemos sembrado muchas cosas buenas, pero no lo estamos cosechando de la misma manera? O no lo vemos de la manera que nosotros quisiéramos. No cosechamos de la manera que nosotros quisiéramos cosechar. Así sea en lo económico, en lo familiar, en lo espiritual. Cuando aún dando todo de nosotros las cosas no salen como nosotros esperábamos. Cuando veo hacia atrás y no logré lo que esperaba lograr en este año, por ejemplo. Veo hacia atrás y veo quizás las metas que me propuse a principio de año y veo ahora y digo: ¿dónde está lo que he soñado, lo que he craneado, planificado en mi corazón? Cuando llego a esta altura del año y estoy saturado y cansado, ¿dónde estás, Dios? Este año fue uno de los años donde más le hice esa pregunta a Dios. Siéndoles totalmente sincero, ustedes saben que me gusta abrirle mi corazón y compartir lo que me pasa, porque no soy ningún ente espiritual que vuela
por sobre las alturas, sino que soy un ser humano con una cantidad de falencias, una cantidad de conflictos, en donde yo le decía a Dios cuando las cosas no estaban yendo como yo esperaba en lo ministerial: ¿dónde estás, Dios? Cuando tenía que preparar un mensaje y no recibía nada del cielo, ¿dónde estás? ¿Por qué hay silencio? Cuando los problemas sobrepasaron mis emociones y estaba al borde del colapso, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Cuando todas estas cosas nos pasan en la vida y nos enfrentamos a estas preguntas, en simultáneo nos enfrentamos a una palabra que se llama duda, ¿sí? Nos enfrentamos a la duda. Nos enfrentamos a las preguntas sin respuestas, a las incertidumbres. Nos enfrentamos a esas cosas que no le encontramos explicación. Hay un libro que se llama, y se los recomiendo, Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Es un libro que habla de circunstancias que a veces pasan que no tienen explicación y que a veces nos llevan a preguntarle a Dios: ¿dónde estás? ¿Dónde está lo que me prometiste? ¿Dónde está lo que en algún momento sentí de parte de vos y ahora no lo estoy viendo? Y donde cuenta este libro una cantidad de situaciones y ejemplos, y yo lo voy a parafrasear una de las historias, porque ahora no la recuerdo bien, pero era algo más o menos así. Si alguien lo leyó y lo conoce, me corrige, ¿sí? Verídica, por supuesto. Era una parejita, unos novios que estaban estudiando medicina en Estados Unidos. Estaban estudiando medicina porque el objetivo de ellos era recibirse, casarse e irse a África como misioneros y médicos. Obviamente nosotros vemos eso y decimos: qué buena tarea, el Señor los va a bendecir y los va a prosperar por esto. Lógicamente no, porque lo que quieren hacer es dedicar sus vidas al servicio de Dios. Terminaron sus carreras de medicina, se casaron y a los pocos meses al muchacho le detectan un cáncer y en unos pocos meses más muere. Entonces el libro hace preguntas, ¿no? Y dice: ¿por qué si ellos querían hacer algo bueno, el Señor hizo eso? ¿Por qué a veces lo que Dios hace parece no tener sentido? Cuando ves tu familia, cuando ves tu matrimonio, cuando ves tu pasado. Cuando nosotros vivimos todas estas situaciones difíciles en nuestras vidas y una cantidad de preguntas, pienso, ¿no? Ahora, yo a veces me comparo con gente de la Biblia, me comparo con David, me comparo con gente muy sobresaliente en la Biblia, y pienso que todos ellos eran mejores que yo, que ellos no vivían situaciones como las que vivo yo. ¿Cuántos han pensado en el momento de que, por ejemplo, no sé, un David tenía las cosas mucho más claras? ¿Cuántos piensan de ustedes que una Esther, por ejemplo? A mí me ha pasado que muchas veces he visto personajes bíblicos y digo: ellos no viven lo que estoy viviendo yo. Juan el Bautista fue una de las personas más sobresalientes en la historia de la Biblia, principalmente del Nuevo Testamento, ya que él fue el puente por el cual Jesús vino a la tierra y él preparó un camino puntual para que Cristo traiga su ministerio aquí en la tierra, ¿sí? Y voy a compartirles algunas características de Juan el Bautista para conocer quién era Juan, para saber lo importante que era él en el Evangelio, para conocer la trascendencia que tenía su vida y para que veamos también cómo él también enfrentó esas circunstancias. Así que si lo pueden buscar, genial. Ahora Mateo capítulo 11. Juan el Bautista fue el precursor del Evangelio, ¿sí? En simples palabras, fue el primer ejemplo de evangelista moderno, ¿sí? Todos los evangelistas que conocemos hoy en día lo utilizan a Juan el Bautista como un formato de base para inspirarse y de esta manera ejercer los ministerios evangelísticos. Fue una voz que clama en el desierto, y algo que me gusta puntualizar en esta parte es que 700 años antes de que él naciera, su vida fue profetizada en Isaías 40 del 3 al 5, donde declara que iba a ser una voz que clama en el desierto anunciando la venida del Mesías. Y literalmente fue así. Juan fue una persona que vivía de una manera muy simple, muy sencilla.
dice que andaba con ropa simple, no andaba muy empilchado con Lacoste y marcas así. El tipo era muy sencillo, estaba en el desierto constantemente y lo que él estaba enfocado en hacer era anunciar de que alguien iba a venir a marcar una trascendencia en la historia, iba a venir el Mesías. Otra de las cosas importantes en su vida es que su nacimiento fue milagroso. Sus padres eran ancianos y no podían tener hijos hasta que Dios dijo, lo van a tener, y no va a ser cualquier hijo, va a ser un hijo que va a marcar un antes y un después. Y es así que nació Juan aún contra viento y marea. Aún cuando la ciencia decía que no iba a poder pasar absolutamente nada, Dios hizo las cosas al revés, como le encanta hacer, y nació Juan. Y no solamente eso, no solamente tuvo una tarea única, no solamente fue de bendición y marcó un antes y un después, sino que fue una de las pocas personas que fue ponderada por Jesús. Y Jesús mismo dijo que él tenía algo especial que ninguna otra persona lo tenía. Aún con todo esto, aún con todas las buenas características de Juan y con todo lo bueno que era, él se merecía el cielo, él se merecía todas las bendiciones. Y hay alguien en la Biblia que se merecía todo lo bueno en esta tierra, era Juan. Pero la realidad de Juan fue totalmente diferente. Si vamos a Mateo capítulo 11, vemos que Juan, a pesar de haber visto milagros y hecho milagros y haber experimentado una cantidad de cosas, él entró en la duda. Él también fue víctima de la duda. Cuando él denunció al gobernante en ese tiempo, él lo denunció por lo que estaba haciendo, lo encarcelaron. Para toda persona que haya estado en prisión en algún momento, sabrá que las circunstancias de las más caóticas, una circunstancia de soledad, de angustia. Juan, una persona que estaba totalmente acostumbrada a la libertad, iba, venía, predicaba el evangelio, bautizaba, hacía una cantidad de cosas, y de pronto estaba encerrado entre cuatro paredes, oscuridad, silencio. Y dice lo siguiente, Mateo capítulo 11, versículo 1, en la versión NTV, una traducción viviente. Dice, cuando Jesús terminó de darles esas instrucciones a los 12 discípulos, salió a enseñar y a predicar en las ciudades de toda la región. Juan el Bautista, quien estaba en prisión, oyó acerca de todas las cosas que hacía el Mesías. Entonces él envió a sus discípulos para que le preguntaran a Jesús lo siguiente: ¿eres tú el Mesías a quien hemos esperado o debemos seguir buscando a otros? El mismísimo Juan el Bautista, quien bautizó a Jesús, quien vio como el Espíritu descendió en forma de paloma sobre Jesús, quien experimentó eso, de pronto le está preguntando a Jesús: ¿somos en serio? ¿O estamos esperando a otro? Sácame esa duda porque estoy desconcertado. Entré en una circunstancia de duda, de no saber qué estaba pasando. Versículo 4 dice: Jesús les dijo a los discípulos de Juan para que le digan a Juan: regresen a Juan y cuéntenle lo que han oído y visto. Los ciegos ven, los cojos caminan bien, los leprosos son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les predica la buena noticia. Y díganle: Dios bendice a los que no se apartan por causa de mí. Ahora yo quiero que nos sumerjamos en algunas lecciones de la vida de Juan para con nuestras vidas, ¿sí? Primera lección: ser cristiano no me asegura ausencia de dolor o pruebas. Reitero, ser cristiano no me asegura ausencia de dolor o pruebas. Más bien nos asegura paz en medio de ellas. Juan el Bautista, aún siendo un hijo de Dios, ungido, elegido, predestinado para bendición y cargado de dones y cargado de una unción especial, aún teniendo su vida de entrega a Cristo, vivió circunstancias difíciles. Pienso en Esteban, el primer mártir cristiano, el discípulo.
que siendo una persona entregada fue apedreada y matada a piedrazos. Pienso en todos los demás discípulos, por supuesto, algunos crucificados, otros tirados en aceite, otro Juan más bien que escribió Apocalipsis, fue tirado en una olla de aceite. Quisieron hacer torta frita, chipa con Juan. No lo mataron ahí, el tipo sobrevivió, pero de ahí lo mandaron a una isla totalmente desértica. Y fue ahí donde recibió revelación para escribir Apocalipsis. Es decir, personas que se merecían lo bueno en esta tierra por hacer lo bueno, recibían lo malo. Entonces esto me hace entender de que yo sea cristiano no me aparta de vivir cosas difíciles. Pero lo que sí Dios me promete que en medio de las circunstancias voy a tener una paz que sobrepasa todo entendimiento. Los problemas van a llegar y muchas veces no vamos a tener respuestas. Seguramente vos tenés muchas preguntas sin respuestas respecto a lo que te tocó vivir. Pero si vamos a Juan 16:33, dice lo siguiente. Juan 16:33. Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas. Las tendrán. Pero anímense porque yo he vencido al mundo. ¿Cuántos lo creen a esto? Anímense porque yo ya he vencido al mundo. Van a tener pruebas, van a tener tristezas. Van a sentir que están en cárceles a veces como Juan el Bautista. Van a sentir de que no hay respuestas a las preguntas. Y probablemente muchas veces digan, ¿por qué, Señor? ¿Dónde estás? ¿Por qué te fuiste? Pero Dios les dice, anímense, porque yo he vencido al mundo. Otra lección de la vida de Juan. Y es que el problema no está en dudar, ¿sí? Porque todos podemos dudar. El problema está en permitir que la duda me gobierne. Y ojo acá, no está mal que dudemos. Todos en algún momento dudamos, hasta Juan incluso. Y a veces los problemas nos superan y nuestra humanidad reacciona, ¿sí? Hay veces donde yo he estado en el departamento, tirado en la cama llorando, diciéndole ¿por qué? ¿Dónde estás? ¿Por qué las cosas no salen como yo quiero que salgan? ¿Por qué estos problemas? ¿Por qué estas circunstancias? Y tenía muchas dudas, pero el problema no está en dudar, el problema en que la duda se convierta en mi gobierno en mi vida. Todos en algún momento dudamos. Pero si vamos a Santiago capítulo 1, versículo del 6 al 8, también en la versión NTV. Santiago 1, versículo del 6 al 8. Acá Santiago está hablando sobre la fe, ¿sí? Está hablando sobre nuestra vida espiritual. Y dice lo siguiente, versículo 6. Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. Una persona que permite que la duda sea su gobierno tiene una lealtad dividida. Le es leal a Dios, pero le es leal a la duda. ¿Y qué dice? Una persona que duda es una persona inestable. Una persona que va de acá para allá. Cuando viene viento del norte va para el norte, cuando viene viento del sur va para el sur. Y Dios lo que está buscando es hijos e hijas que tengan el carácter de Él. Un carácter estable. Un carácter que se afirme en la roca que es Él. Que cuando vengan los vientos de la duda, se mantenga firme. Que aunque llore y aunque patalee y aunque sintamos que se nos está cayendo el mundo y la duda empieza a entrar en nuestras vidas, no permitir que nos gobierne. Entender que quien nos respalda es Dios. Quien te respalda es Dios. La pregunta es, ¿tenés una lealtad dividida? ¿Estás respondiendo a Dios y a la duda? ¿O solamente a Dios o solamente la duda? Para pensar. Otra de las lecciones es que ante la duda hay que acudir a quien tiene el antídoto para detenerla. Y fíjense que Juan el Bautista, lejos de quedarse preguntándose en su lugar,
de prisión, él no se quedó en la prisión y dice, bueno, ¿por qué, Señor? ¿Por qué me toca a mí? Lo que hizo fue enviar a sus discípulos a Jesús. Aunque Juan estaba sumergido en dudas y en preguntas, él tenía la suficiente confianza con Jesús para decirle, ¿sos vos en serio o no? En verdad te preguntó, ¿sos vos el Mesías o hay que esperar otro que venga? Otra de las razones por las cuales se piensa o se cree que Juan tenía dudas era porque se creía que el Mesías iba a venir como una especie de libertador político. En vez de venir como esta figura de siervo humilde y ser crucificado, ellos esperaban que sea una persona que más o menos venga en un caballo blanco a liberar al pueblo de la esclavitud y que sea a nivel político. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos en los libros de los profetas mayores, ¿sí? Por ejemplo, el libro de Isaías, uno de los profetas mayores, vemos donde se habla de Jesús o del Mesías como un siervo humilde. Pero si vamos a los profetas menores, hablan como un libertador. Lo que no entendían era que hablaba de una libertad espiritual, no una libertad política. Entonces ellos se preguntaban, cuando ven a Jesús como el Mesías, dice, ¿este no venía a salvar? ¿No se supone que tendría que venir con un gran ejército que se arme guerra acá y nos saque de la esclavitud? Entonces, tenía muchas dudas Juan, y era común y normal que las tenga. Ahora, él sabía a quién acudir. No siempre vamos a tener respuestas, pero nada se escapa de las manos de Dios. Dios es soberano. Y sus planes para con nosotros siempre van a ser mejores que los planes del mundo. ¿Sabes por qué? Porque en Jeremías 29:11 dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Por eso, si vos tenés dudas, no vayas a buscar respuestas al horóscopo que viene en el diario, no vayas a buscar respuestas a las personas, no vayas a buscar respuestas con la vecina, ni siquiera conmigo. Buscar respuestas con Jesús, buscar respuestas en la palabra de Él, ahí las vas a encontrar. No busques respuestas con algo terrenal, porque lo terrenal te va a dar respuestas terrenales. No busques respuestas en San Google, en internet, porque las respuestas verdaderas te las va a dar Jesús. Hay que ir a la fuente. Juan fue a la fuente. Le dijo Jesús, aún con lo que Jesús podría llegar a pensar, de decir, che, Juan, ¿qué te pasa? ¿Por qué esto? ¿Por qué estas dudas? No, él no tenía miedo, fue y se acercó a Jesús. Y por último, otra de las lecciones de la vida de Juan para nuestras vidas es que no tenemos que olvidarnos de lo que Él ya hizo en nosotros. No olvidarnos de lo que Él ya hizo es clave para derribar toda duda, toda incertidumbre y todo problema. ¿Dios hizo algo por vos este año? ¿Sí o no? Está asustando. ¿Ha sido bueno con vos? ¿Te ha bendecido? A quienes nos están viendo a través de internet, ¿Dios fue fiel con vos este año a pesar de las circunstancias, a pesar de la pandemia? Dios ha sido fiel. Dios ha sido bueno, pero ¿saben qué? Cuando la duda entra en nuestras vidas, automáticamente nos olvidamos de todo lo que hemos vivido con Él. Nos olvidamos de dónde Él nos sacó, nos olvidamos de las bendiciones que Él trajo sobre nuestras vidas, nos olvidamos de la salvación. Nos olvidamos que somos libres, que ya no somos esclavos del temor, que ya no somos esclavos del miedo, del pecado. Por eso, no olvidarnos de lo que Él ya hizo por nosotros es clave para derribar toda duda. Ser agradecidos y recordar lo que Él ya hizo por nosotros y en nosotros. Hacer esto, escucha bien, hacer esto nos da la fortaleza para avanzar en medio de la tormenta. Por lo tanto, tenemos que declarar lo que dice en Salmo 103:2. Que todo lo que soy alabe al Señor, que nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí. ¿Dios hizo cosas buenas por vos? Miren, muchas veces yo no tengo respuestas a muchas preguntas.
ni siquiera las mías. Así que si no tengo respuestas a mis preguntas, tampoco voy a tener muchas respuestas a sus preguntas. Pero lo que sí estoy seguro, de que los planes de Dios para nosotros son planes de bien y no de mal. ¿Saben qué? Muchas veces me han preguntado, si Dios es tan bueno, ¿por qué hay hambre en el mundo? Si Dios está bueno, ¿por qué hay guerra? Hay guerra en el mundo y hay hambre en el mundo y hay circunstancias difíciles en el mundo. Primero porque el mundo está apartado de Dios, entonces donde no se le da lugar a Dios, no puede haber bendición. Pero para quienes amamos a Dios, aún las cosas difíciles que las vamos a enfrentar, nos ayudan a bien. Aún toda esta pandemia y las circunstancias que viviste este año te van a ayudar a bien. Porque sus planes siguen siendo planes de bien y no de mal. Y probablemente no tengamos respuestas. Y probablemente este año le has hecho muchas veces esta pregunta a Dios: ¿dónde estás, Dios? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué no estás en este lugar? ¿Cuántas oraciones sentimos que van hasta el techo y rebotan? ¿Cuántas veces le hemos dicho a Dios: ¿dónde estás? Tirados en la cama, llorando, con la cabeza agachada contra el volante del auto, pues ya nos sentimos que no tenemos fuerzas, porque sentimos que ya no hay manera de salir adelante. Esta es la noche donde tenemos que entender de que Dios sí está, de que Él no se fue, de que Él no se olvidó de nosotros y de que Él está trabajando en nosotros y que sus planes son de bien, sus propósitos son de bien, y quizás lo que no entendemos ahora lo vamos a entender más adelante. Pero aferrarte a Dios, aferrate a Dios. Porque versículos después del versículo 6 de Mateo 11, Jesús, lejos de reprocharle a Juan, lejos de decirle a sus discípulos: ¿saben qué? Díganle a Juan de que es un hombre de poca fe. Díganle a Juan de que es un flojito porque después de todo lo que vio, ahora anda llorando por los rincones. No. Jesús empezó a elogiarlo a Juan, a halagarlo a Juan por lo que él era, por lo que él hizo, por lo que él logró. Si siguen los versículos más abajo van a leerlo. Por eso Jesús, si vos te acercás con tus dudas, con tus miedos, con tu incertidumbre, Jesús no te saca a patadas. Te dice: hijo, hija, bien que viniste conmigo, porque yo te voy a mostrar mi fidelidad, te voy a mostrar mi amor y te voy a mostrar de que yo estoy al control de cada circunstancia. Por eso, tanto a toda la iglesia como a la gente que nos está viendo a través de nuestra plataforma, animarlos a que en medio de estas preguntas sin respuestas no permitan que la duda crezca, no permitan que la duda tome el lugar o gobierne sus vidas. Más bien acérquense a Dios, vayan a la fuente como Juan, vayan a Él, planteale a Él todas tus dudas, soltá en Él todas tus cargas, toda tu ansiedad, todas tus preguntas sin respuestas, toda tu angustia, tu miedo, tu incertidumbre, todo lo que estás sintiendo, porque Jesús quiere darte paz en el corazón y una vida abundante. Por eso es mi deseo que Dios haga resplandecer su rostro sobre tu vida y ponga en tu vida paz.